José, ¿cómo vas? José Paredes, somos cuatro. ¿Qué No tal? vamos a mentir que no nos conocemos. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. No vamos a mentir que no nos conocemos. Cabal. Lick, yo digo que la tarea que nos toca hoy es yuca. ¿Por qué te voy a decir esto? Creo que va muy enfocado al presente, por cómo están cambiando las cosas que nadie esperaba. Marca un antes y un después para los jóvenes que estén entrando al mundo de los negocios, que necesitan un fundamento, si querés, financiero, legal, tecnológico. Si no terminan de encontrar esos pilares que los van a ayudar a hacer plata, creo que la tecnología, digamos, como tal no es suficiente. Es decir, te pongo este ejemplo. Yo quiero hacer una aplicación. Buenísimo, brother, tenés toda la idea, todo. Buenísimo, ¿cómo la vas a pagar? Bueno, la voy a pagar con dinero actual. Digamos, lo voy a pagar, digamos, con las criptomonedas. ¿Quién me lo va a elaborar? ¿Va a ser algo automatizado? ¿Va a tener inteligencia artificial? ¿No va a tener inteligencia artificial? ¿Qué es lo que buscas? O sea, todo creo yo que nos estamos yendo de boca con el tema de tecnología, pero detrás del tema de tecnología tenés, por obvias razones, programadores, financistas, abogados, o sea, tenés de todo. Y quisiera empezar un poco porque me contés, o que le contés a la gente, cuál es tu expertise, a qué te has dedicado y cómo estás viendo, digamos, este panorama donde un abogado o un hombre de negocios tiene que empezar a ver cómo se mueve el futuro. Sí, excelente. No, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Excelente programa y creo que te felicito por estar lanzando estos temas, sobre todo novedosos, que se van dando hoy en día. Efectivamente, yo soy abogado especializado en derecho mercantil, ¿sí? Y me dedico al mundo estrictamente corporativo, a las empresas como tal. Y uno ve esta dinámica que se va dando en cuanto a que hay propuestas de efectuar determinado negocio, pero entonces uno se enfrenta con que, bueno, y la legislación local que tenemos para lograr aplicar o lograr que ese negocio sea viable. Nos topamos con algunas limitaciones desde el punto de vista tributario también, que hay que irlo viendo. Entonces yo creo que la tecnología, por un lado, va avanzando el tema de la inteligencia artificial, pero también tenemos que ir pensando en cómo ir adecuando nuestra legislación a la dinámica que va teniendo el mercado, las transacciones mercantiles, las operaciones del dinero, los mecanismos de protección patrimonial, las formas de cómo se pueden también proteger los patrimonios. Es decir, hoy en día nos enfrentamos a un mundo en donde podés tener interés en realizar un negocio en Guatemala, pero el negocio en Guatemala puede estarse dirigiendo desde otra parte del mundo y hay transacciones que necesitan cierta cobertura legal principalmente, y que eso nos lleva a lo que comentabas al inicio. Puede tener alguien una ilusión de un negocio y puede ser una excelente idea. El punto es, como país, ¿qué estamos haciendo desde el punto del andamiaje jurídico, de la estructura legal, para poder dar respuestas a todas las necesidades que el mercado va presentando? Sí, el dicho siempre es que la tecnología va más adelante que cualquier cosa, y no digamos de las leyes y las bases sobre las cuales vos entablas tus negocios, porque ahí te puedo plantear cómo está, y yo no quisiera que la plática se vuelva, digamos, una consultoría legal, sino es una plática con alguien que sabe qué es necesario bajo las normativas para crear un negocio legítimo, pero que eso no se salga de adaptarse en la tecnología. Y creo que sí nos vamos a quedar en un momento atrás, sí, por varias razones y por varios retos. ¿Cómo se está aplicando, por ejemplo, el tema de la legislación al nuevo uso de nuevas monedas, por decirte algo? Entra la mara y te dice, no, mire, es que con todo este tema que está pasando, puede ser que el dólar vaya a perder un poco de valor, y si usted lo ve comparado con el quetzal, bueno, pues es que como está el Banco de Guatemala y como tienen sus reservas y todo lo demás, y obviamente como no pueden prestar dinero por un famoso artículo, que aquí le han querido meter mano y primero Dios nunca le meten mano, pues entonces tenemos una macroeconomía fuerte. Pero ahí estás hablando de las monedas que usualmente, correcto. Pero sí, ¿qué pasa con el tema del blockchain? ¿Qué pasa con el cripto? ¿Qué pasa con Ethereum? ¿Qué pasa con...? La gente está transaccionando con las mismas. Totalmente. Está comprando, está guardando. Y lejos de... Bueno,
Me gustaría que me platiques cómo ves vos que la ley se está adaptando a estos movimientos, si vamos al mismo nivel. Pero la otra es que también mencionaste en tu intervención la protección de un patrimonio. Y aunado a lo que te decía del dólar es, bueno, yo tengo mi dinero guardado y quiero que me genere intereses. Pues sí, pero ya el dólar dice, mire, no es que va a caer. No, el dólar es lo más fuerte del mundo que hay. Entonces la gente, no, pero mire, tal vez compre Bitcoin. O sea, ¿qué ves en este escenario? Obviamente vos y yo lo estamos viviendo en la marcha. Pero si lo pensás en tu hijo, en los jóvenes, vos decís, ¿qué les estarán enseñando en la universidad? Diferente a lo que nos enseñaron a nosotros en el uso de estas monedas nuevas. Si va a haber un marco jurídico que los respalde, cómo proteger su patrimonio. ¿Qué ideas te surgen en esta extensa introducción que hice? En la gama de tus planteamientos. Por un lado, efectivamente, tenemos que reconocer, y aquí aplicamos que muchas veces los hechos se van dando y el derecho tiene que ir tratando de regular determinados hechos que se van presentando, y el mercado es lo más veloz que existe. Entonces, para todas estas mecánicas de las criptomonedas, de las operaciones financieras y demás, sí creo que tenemos que empezar a pensar en replantearnos el modelo legislativo que tenemos. Y esto pasa por empezar a hacer los esfuerzos necesarios para que se puedan crear normativas que respondan a esto. Y esto pasa por varios de los actores. Aquí tiene que ver operaciones desde el punto de vista de las autoridades, los empresarios. En general hay que empezar. Los tenderos, vamos, en algún momento. O sea, yo creo que por algo existen los tanques de pensamiento. Hay que empezar a generar planteamientos para esta novedad. No podemos estar con legislación de hace 10, 15 años porque vamos a colapsar. Por ejemplo, en el tema de protección de patrimonios. Bueno, protección de patrimonios deberíamos de tener una legislación mucho más flexible. Aquí siguen enseñando en las universidades la sociedad en comandita simple, sociedad por acciones, cuando tenemos fundaciones panameñas de interés privado, la creación de fideicomisos, ¿verdad? Guatemala no tiene ni una legislación. Pero que ya tacharon esas figuras también como ilegales, ¿verdad? Pero es que es el mal manejo que se hace, porque las figuras totalmente legítimas, legales y que permiten la administración de patrimonios. Entonces, por ejemplo, Guatemala, en el caso de los fideicomisos, por poner un ejemplo, está regulado por el Código de Comercio. No tenemos una ley que regule específicamente fideicomisos para operaciones inclusive de protección patrimonial, por ejemplo. Entonces, creo que sí es importante, es urgente empezar a pensar en una nueva forma de regular todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a suceder es que es como que tuviésemos una camisa de fuerza. Es decir, pueden venir muy buenas ideas, pero tenemos como un chaleco de acero que no te permite ir creciendo y desarrollando las operaciones del mercado. Ahora, pero si sos flexible, José, alguien involucrado en el tema de la tecnología te va a decir, no, pero es que específicamente para eso estoy haciendo el rollo, porque yo ya no quiero pasar en el tema burocrático, porque ya no quiero que me paguen comisiones por los cambios que haga, por las transacciones que haga, porque no quiero pasar por el sistema bancario, porque XYZ, porque mira con las fintechs, porque mira con esto y lo otro. Sí. Y no estoy impulsando una mejor que la otra. Lo que te estoy diciendo es que esa mara que está involucrada de lleno lo que quiere es la menor cantidad de regulación. Sí. Pero por el otro lado, siempre hemos tenido normas que partieron como postulados de manejo de conducta. Sí. Y que empiezan a regular incluso de manera exagerada también algunos temas. Ojo. ¿Hay un término medio o no hay un término medio? Hay un término medio, porque el tema de fondo es no restringir las libertades individuales. Yo creo que la libertad individual, ese es el punto fundamental de todo. ¿A qué me refiero con esto? Estos puntos tienen que ver con el libre mercado, con la libre competencia, pero principalmente las normas regulatorias. ¿Por qué se crearon normas que eventualmente protegen al ciudadano, protegen frente al poder del Estado? ¿Sí? Claro. Pero hasta cierto límite, pero hay campos en los cuales la libertad individual no se puede ver restringida. Voy a poner un ejemplo. Inteligencia artificial. ¿Es válido o no poder
utilizar la inteligencia artificial? Claro que se puede utilizar. Es necesaria utilizar la inteligencia artificial. Hoy en día, quien no utiliza inteligencia artificial está fuera, está fuera. Ahora, por ejemplo, en procesos administrativos o en determinados temas que tienen que ver, por ejemplo, con el sector justicia, la inteligencia artificial tiene que ver con algoritmos. Bueno, debe de haber alguna fiscalización, algún control, alguna posibilidad de auditoría de esos algoritmos que nos permitan ver si esos algoritmos no están en determinado momento coartando cada vez más nuestras libertades, que al final, por eso bien se dice que el precio de la libertad es su eterna vigilancia y tenemos que ser cuidadosos en ese punto. Entonces, yo sí estoy a favor en todo sentido de la libre competencia, del libre mercado, y en cuanto menos regulación exista que permita la libre transacción, eso será mejor para los países. Lo hemos visto. Los países que tienen mayores libertades en el ámbito económico prosperan más. Te voy a pintar algo que no sé si lo has visto dentro de tus lecturas, sí, que puede sonar exagerado, pero ahora ves, hace poco veía noticias de el uso de, si querés, empresas de chats con inteligencia artificial. Sí. Que eso era para manejar los negocios, que te facilita, si querés, la atención al cliente, te utiliza para resolverte dudas entre los mismos clientes, pero nunca había visto yo algo que sea tan toral en tu vida y tan importante como ahora resulta que hay un chat que simula las funciones de un abogado y te resuelve, no sé hasta qué nivel, pero te resuelve tus dudas legales ante escenarios a los que te presentas. Uno, creo que eso lo que va a provocar es que el ser humano se vaya viendo desplegado. Es decir, que mejor le hago las consultas de WhatsApp en vez de estarle pagando a José Paredes sus consultas sobre los temas que tengo. ¿Dónde está el peligro de eso también? Alguien está haciendo negocio que no es abogado a través de un algoritmo de inteligencia artificial que introdujo para atender a la población. Y eso que no ha llegado a lo peor, que te lo voy a contar después. Sí. Vamos al punto. Es decir, la inteligencia artificial no la podemos dejar de un lado. Es una realidad. Y hoy en día tenemos que estar claros que esos son algoritmos y el derecho no escapa a esto. El derecho, lo que sí es importante es tomar en cuenta que el derecho no es solo una simple técnica, por lo tanto, no solo te va a trabajar en función de algoritmos. Hay aspectos dentro del campo del derecho que sí necesitan cierta interpretación, cierta persuasión, cierto análisis, cierto juicio ético por parte de una persona individual, que es una persona, ahí sí, con inteligencia, con voluntad, con libertad, que plantea, que analiza, que resuelve. La inteligencia artificial definitivamente hoy en día puede servir para muchas cosas dentro del campo del derecho, análisis de jurisprudencia, para poder obtener contratos en general, inclusive para avanzar procesos administrativos, interpretación. Y eso es bueno, no podemos dejarlo fuera de. Ahora, lo que sí no creo es que en definitiva la inteligencia artificial pueda venir a sustituir el rol de un abogado, porque yo no sé si alguien del público quisiera que yo le dijera, mire, con esta aplicación le van a defender y el 90% de seguridad de que en un juicio penal usted va a ganar. Eso por un lado. Y por otro lado lo vemos, por ejemplo, en la China, donde tenemos en Shanghái, por ejemplo, que ya hay procedimientos judiciales relacionados con el comercio electrónico que se lleva todo a nivel de inteligencia artificial. Ahora el punto ahí es... ¿Cómo así? A ver. Es decir, ya desde la presentación de la demanda hasta la resolución final, todo esto es inteligencia artificial en la China. ¿Qué pasa? Ojo, aquí alguien definió esos algoritmos y esos algoritmos pueden ser un mecanismo de control de manipulación por parte del Estado, de manipulación de intereses, y entonces no necesariamente vamos a tener resoluciones justas, porque ese algoritmo fue predeterminado por alguien para que se defina algo. O sea, y luego
el análisis de las normas, los planteamientos que se pueden dar en los procesos, no pueden ser únicamente inteligencia artificial. Estonia, por ejemplo, es híbrido. Tiene un procedimiento en el cual se tramita una parte por inteligencia artificial, determinados procesos, pero existe un recurso de apelación que ya lo revisa una persona individual, un juez. Y Estonia es digamos, como que lleva la... Excelente, es que es el país menos burocrático. Sí, pero digamos como que es el que lleva lo más adelantado en esta tecnología en Europa. En tema de digitalización y demás. El punto es, ahora pregunto yo, en Guatemala, ¿qué tenemos con inteligencia artificial? ¿Estamos muy lejos? ¿Vamos a estar cada día más cerca? ¿Tenemos alguna iniciativa? Hoy en el Congreso de la República se nos ha planteado todo este tema. Cuando preguntabas qué les enseñan en las universidades a nuestros hijos, uno dice, bueno, resulta que tal vez podrían estar hasta estudiando, pienso los estudiantes de Derecho, que a veces están estudiando códigos es que yo me quedo loco del tiempo de Idígoras o código civil que ya habla. Un rollo ahí atravesado, que es que la educación, y no es con aras de faltar el respeto, yo siento que nos estamos quedando muy atrás. Hay que replantear el proceso desde la educativo. Forma en que sientan a los alumnos. Correcto. Tú mirabas fotos y memes de cómo daban educación en los 20s, 30s, que era la misma forma de filas hacia atrás, de niños uno tras de otro. Sigue siendo la misma manera, muy magistral, dándolo, en el caso de derecho, pues tantos códigos en el derecho privado, tantos códigos en el área pública. Brother, pero también estoy de acuerdo que lo que planteabas de Shanghái no me convence, porque entiendo que la tecnología también puede llegar a ser corrompida. Correcto. ¿Quién maneja los algoritmos? ¿Qué estamos buscando? Que un juez el día de mañana emita resoluciones. Es decir, suplir a un juez con inteligencia artificial, ¿será ese el objetivo? Es que en Estonia, según lo que me decís, parece que la primera, digamos, correcto. Primera instancia fue un... ¿Qué queremos? ¿Ahorrar tiempo en procesos o tener calidad en los procesos de justicia? Porque por eso... Y ser justo. Y ser justo. Porque entonces ahí sí ya empezamos a pensar en cuanto a si hay restricción o no de libertades. En el caso de China, la inteligencia artificial la vemos bastante desarrollada. Estonia lo mismo, pero... digamos, no hay un control en determinadas legislaciones sobre quién maneja los algoritmos. Porque esos algoritmos son definidos por alguien los pensó. Y entonces, lo que comentabas, sí, puedo hacer consultas legales en línea. Ok, perfecto. Pensemos que alguien le consulta a esta aplicación y ya el algoritmo está definido para incidir en la cultura, para incidir en determinados aspectos, ir cambiando el chip de la gente joven que está muy acostumbrada a esto. Entonces, creo que inteligencia artificial, sí, para facilitar, para acelerar procesos judiciales, perfecto. Control por parte del manejo de la inteligencia artificial es muy importante. China tiene mucha presencia en Latinoamérica, lo hemos visto. Estaba leyendo un análisis en donde, inclusive, por ejemplo, en Venezuela, el gobierno chino ha participado en la incorporación de determinados temas de inteligencia artificial. Entonces, el planteamiento es hasta qué punto esta inteligencia artificial se está utilizando como un mecanismo para lograr mayor eficiencia, en la gestión pública, o para tener el control de la población. Tenemos reconocimiento facial. En el caso de Venezuela hay una tarjeta que los ciudadanos tienen que tener con un código QR, y con eso obtienen determinados beneficios. Si no están dentro de ese esquema, pues el gobierno no los atiende. El tema de la inteligencia artificial al ganado, pues. Correcto. Entonces, al final es, bueno, vamos a iniciar procesos judiciales, pero resulta que el algoritmo ya fue definido por alguien. ¿Para qué? ¿Y quién lo recibe? ¿Quién lo revisa? Por eso el planteamiento es, ¿quién es el responsable del resultado de la inteligencia artificial? ¿El Estado, el juez o el programador? ¿Qué pensás de la gente que te empieza a decir hoy en día, mira, no, es que yo mis reservas o mis inversiones las estoy haciendo en Bitcoin, y de repente ves en algún artículo
en algún paper, en alguna investigación o algo que te dice, mire, no, es que ahora hay un mercado de compra de inmuebles a través de criptomonedas. Pero digamos que algún título de propiedad tiene que existir, ¿verdad? Y sí, tal vez el comprador y el vendedor se pusieron de acuerdo en que el pago no sea con la moneda fiat, digamos, pues, que es la tradicional, pero que sí lo hagan a través de alguna de las monedas, de las criptomonedas. O sea, ¿cómo puede actuar un abogado, digamos, latinoamericano ante ese escenario? O sea, en escritura pública o como lo determine el país, va a poder decir, mire, nosotros valoramos que, digamos, la criptomoneda ahorita en el mercado vale tanto y entonces la casa se la vendió a tanto y por lo tanto se hace entrega de una cold wallet o una billetera cerrada donde se le entrega, entonces el inmueble... A ver, eso no está lejos de pasar y no me extrañaría que haya gente que lo está haciendo tal vez sin abogados. Sí. O sea, no sé. Sí, puede ser, pero digamos, a la luz de la legislación local es muy difícil hacerlo. Creo que, por ejemplo, indexación podría eventualmente realizarse en los contratos, ¿verdad? Es decir, la variación del precio puede estar sujeta a cierta variación con el tema del Bitcoin. Eso, digamos que podría intentarse hacer. Yo nunca lo he hecho. Sin embargo, toda esta legislación que necesitamos no la tenemos. O sea, es decir, aquí nuestro país sí necesita quién la va a hacer, pero tampoco hay que inventar el agua azucarada. Pues es que no hay mucho, Enrique, porque al final, El Salvador tiene cierta legislación y hay otros países del mundo en los cuales podríamos empezar a recolectar insumos, pero hay que ponernos a pensar, porque si no vamos a seguir produciendo los mismos resultados. Y creo que eso sí es un punto fundamental, no solo a nivel de las autoridades, del organismo legislativo en lo que le corresponda, pero también juega un rol fundamental el replanteamiento de los pensums de estudio en las universidades del país, no solo en la Facultad de Derecho. Yo diría que esto atañe a todas las facultades en general, porque el mundo está cambiando y el mundo siempre cambia. Y el mercado sabemos que es de lo más dinámico que existe. Y esto que estás comentando creo que es importantísimo. O sea, alguien que no está hoy pensando en estos aspectos, que no está estudiando, que no se está preparando para lo que viene, que antes te decían, hey, mire, es que hay que aprender inglés porque eso es fundamental, hay que conocer sobre aspectos de computación porque eso es fundamental. Hoy en día eso ya es básico, pero puede ser un analfabeto en tecnología. Y el que esté analfabeto en tecnología se va a quedar atrás. La inteligencia artificial va a una gran velocidad. Yo utilizo inteligencia artificial para mi profesión. A veces se puede utilizar para hacer un análisis de jurisprudencia, para mejorar un argumento, para ortografía, ya digamos, esa es parte de la vida hoy en día. Pero si alguien todavía está en los años 70, 80, 90, inclusive ya se quedó atrás. ¿Sabes qué? Te planteo un escenario que en algún momento escuché. Así como se pueden hacer transacciones de bienes inmuebles o vos te puedes comprar esto y lo otro, porque así como surgió Bitcoin, digamos, esto se lanzó una comunidad que eres en internet y ellos empezaron a transaccionar con Bitcoin, que eres a nivel de un tipo trueque o algo, pero llegó un momento que con el respaldo de un algoritmo pues agarró un valor en el mercado porque la población, el ciudadano, el ser humano le dio un valor intrínseco a eso, que están valores ahorita casi que vale un token de cripto, vale de Bitcoin valdrá casi $100,000. ¿A qué voy con esto? ¿Qué pasa si el día de mañana, José, yo te digo, mira, vos tenés Bitcoin, haceme una campaña, me está saliendo un negocio en Estados Unidos, vos son 1,000 acres, pero esa mara no quiere dólares, porque pues ya no confía en dólares y porque toda su plata la tiene invertida en Bitcoin. Entonces él dice que, pues valorado como está el mercado hoy, que le des 2 Bitcoins y con eso te otorga la propiedad. Pero metámosle todavía algo más complejo. El que está comprando la propiedad soy yo a un tercero que vos no conoces. Yo a vos te estoy pidiendo prestado el Bitcoin. Es complejo. ¿Cómo documento? ¿Y cómo te aseguras que lo que me prestaste te lo voy a devolver? Porque esta pareciera que sí se pusieron de acuerdo. Mire, yo le voy a entregar el Bitcoin a usted lo recibe y usted me entrega la casa.
Ya cómo se documente no tengo ni la menor idea. Y la legislación de cada país hará, ahí sí que, a garabatos para poderlo documentar. Pero esto, que el día de mañana no te lo devuelva, puedes acudir con un juez. Pudiera yo acudir con un juez y decir, mire, José me debe Bitcoin de un préstamo que le hice. Habría que ver en función de los documentos, porque si lo vemos en pero general... asumamos que todo está perfecto. Sí, todo está perfecto. ¿Qué dirá un juez? Bueno, aquí entraríamos primero con el tema de la moneda, ¿verdad? Que nos podría decir, miren, en Guatemala esta moneda no la tenemos. Mire, pero fue una libre transacción. Correcto. Podría estar dentro del ámbito de una estafa porque es quien le causa... Sí, ¿a usted qué le importa qué moneda es? Yo le presté algo que tiene un valor. Correcto. Hubo libre transacción, se pactó un precio, hubo un incumplimiento. Pero aquí has tocado un tema fundamental. Y es también la actualización en toda esta materia de nuestras autoridades, en todo caso judiciales, ¿verdad? Que al final es importante también esa capacitación para resolver los conflictos. Porque, por ejemplo, volvemos a China, ¿qué cantidad de acciones se dan derivadas del comercio electrónico? Y eso cada día van a haber más. Entonces, creo que aquí, con el tema que mencionabas, ¿qué haría yo? Buscar una legislación en donde, porque el Bitcoin podría yo decir, bueno, no es necesariamente que lo tengo en Guatemala depositado, lo tengo tangible. Tendríamos que buscar alguna legislación que nos permitiera hacer mejor la transacción. Puedes comprar en la bolsa, correcto, hay una historia detrás, ya hay transacciones en el mundo con el mismo, hay gente denominada, incluso en revistas internacionales, que son billonarios por la cantidad de Bitcoin que tiene. Y tal vez yo estoy siendo muy adelantado al tiempo, pero yo entiendo que un juez es un funcionario público y por ende puede hacer únicamente lo que la ley le permite. Totalmente. Pero yo no sé dónde dice que no puede actuar cuando yo le estoy diciendo que hay alguien que me debe en una transacción que yo hice libremente. Totalmente. Y él se podrá meter a cualquier lugar y va a ver que hay una valoración de Bitcoin, que sí hay negocios en el mundo. Que se pudo haber causado un perjuicio económico. O sea, si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de un tipo penal, pensemos en una estafa, un juez penal podría decir, bueno, sí se reúnen los elementos del delito para poder... ¿Cómo me comprobó que efectivamente le entregó el Bitcoin? Eso es lo que... Eso es otro rollo, porque vas a tener que llegar con, no sé, hojas impresas de un algoritmo que le pasó de aquí para allá. O sea, digamos, totalmente. Es una cosa compleja, pero que no deja de traernos al objetivo de la plática. José, que es que, mira, el joven en un momento dado, si esto continúa así, va a estar haciendo negocios no solo con dólares, quetzales, euros, va a estar haciendo negocios con criptomonedas. Totalmente. Si no es que ya lo están haciendo. Sí, es correcto. Si no es que ya están entre ellos comprando, vendiéndose, haciendo vainas. Y las transacciones cada día más, no es guatemalteco, va a ser alguien en Guatemala. No, pero ahora ya tenés tarjeta de crédito de Bitcoin. Totalmente. O sea, ya tenés tarjeta de Bitcoin, ya tenés cómo poder ver tu balance de plata. Es decir, no tenés que pasar por ninguna de las instituciones que conoces para hacer alguna transacción. Tenés tu plata, esa plata se traslada para la moneda que querrás, te hacen el cambio y vos compras en el comercio que querrás. Totalmente. Te vas a El Salvador o te vas en alguna parte de aquí del país y hay cajeros de Bitcoin. Sí. Entonces, a ver, puede ser que sea finito, porque el objetivo, hasta donde yo entiendo, de Bitcoin es que es finito. O sea, supuestamente eran 21 mil millones de Bitcoins y pues, nosotros somos 1.8 billones de personas. O sea, es finito. Cuando se termine la última, salvo exista algo donde se descentralice o se hagan bloques o se cree otra, o se creen más Bitcoins, por el momento sabemos que va a ser finito. Totalmente. Nuevamente, ¿qué va a pasar con esa gente que tiene esa posibilidad? ¿Y cómo ves vos que el joven se está adaptando a eso? Porque el joven sigue dependiendo de las universidades locales, internacionales y de un internet que es el que pareciera que le está dando todas las herramientas hoy. Totalmente. Bueno, pero es que realmente también tienen toda la información en el celular. O sea, realmente, inclusive el mismo ChatGPT te puede servir para poder intercambiar, preguntar, responder, estudiar. Cuate, pues. Sí, lo puedes personalizar y demás. Entonces,
yo sí tengo mis reservas en cuanto a que solo están dependiendo de las universidades. Algunos todavía siguen pensando que las universidades les van a dar la solución. El mediocre está metido solo escuchando la clase, el otro está pensando en el examen y demás, mientras que yo creo que hay que tener una visión amplia. O sea, lo que te quiero decir es, ya no existe la frase del papá, si no estudias en la U vas a ser un fracasado. Totalmente. O sea, me arriesgo a decir. Hoy puedes ser autodidacta en muchas cosas. En muchos, tenés cualquier cantidad de presentaciones en línea. Y eso se traduce, José, a lo siguiente. El futuro de los negocios y el derecho está más del lado de la tecnología o de las características del ser humano. Uf, qué buena pregunta. Yo diría que el futuro del derecho como ciencia, ojo, yo creo que la tecnología tiene que ser una herramienta que complemente la labor del abogado, porque el abogado, como repito, no deja de hacer un análisis, de hacer un juicio ético, de persuadir, de conocer la realidad de un caso, de establecer las alternativas. O sea, ese razonamiento humano no te lo puede generar la inteligencia artificial con un algoritmo. Eso es imposible. Entonces, creo que la tecnología tiene que ser una herramienta que los abogados debemos de empezar a manejar cada vez mejor. Y de hecho, aplicable no solo al abogado desde el punto de vista de la práctica profesional en su despacho y demás, sino también a nivel judicial. Se puede utilizar muy bien la inteligencia artificial como una herramienta siempre y cuando exista alguna fiscalización de los algoritmos. Y por otro lado, también desde el punto de vista de, digamos, los procesos administrativos. O sea, se puede acelerar muchos de los procesos. Hay resoluciones que se podrían dictar con inteligencia artificial que son las puras resoluciones de trámite. O sea, tenemos que empezar a pensar en una nueva forma de administrar la justicia. Eso le llaman, podríamos llamarle e-gobierno, ¿verdad? Pero hay temas de inteligencia artificial para manejo de procedimientos judiciales y demás. Eso es perfectamente válido. Sí, pues eso era como cuando vos hacías las proformas o estandarizabas formularios o los famosos machotes, ¿no? Ahora la inteligencia artificial va a interpretar lo que querés con lo que quiere el otro para el negocio que querías, con lo que querés lograr y cuánto es el precio moderado que debiera. Te puede. Totalmente. Y elabórame el documento, por favor, y entonces déjeme en un plano neutro frente al que le estoy haciendo el negocio. Sí. Es jodido, pero hay otro tema que me deja como en duda. Ya hay jóvenes, José, que ya no tocan quetzales ni dólares. O sea, no tienen cuentas bancarias. Sí. No tienen. Y tienen carros, tienen casa, tienen esto. A ver, tendrán alguito, pero yo te diría que el 90% lo tienen en tarjetas de crédito que tienen Bitcoin, manejan sus cuentas como corresponda en ese lado, tienen sus cajeros, pueden transaccionar. Ya los negocios están abiertos a que vos pagues. Empezó en algunos lugares, en El Salvador se terminó de desbordar, donde vos podés llegar. Implementaron lo del Chivo Wallet, que yo no sé al final de cuentas si tuvo éxito o no, pero digamos, se tiraron al agua. Un gobierno como el de El Salvador que también decidió invertir dinero del ciudadano, de sus impuestos, en Bitcoin. O sea, lo que te quiero decir es que nos avanzó a niveles que creo que regularlo ahorita ya es... O sea, cuando terminemos de hacer una legislación sobre el tema, que muchos dirán, ¿y para qué quieren legislar eso? Muchas está funcionando solo. Pero tal vez quiero recaer nuevamente con el tema es, ¿qué ideas se le puede trasladar al joven que pueden ser peligrosas en este tema? Porque, a ver, estos son años de estudio también, vamos. Digamos, el Bitcoin no es una cosita fácil. Vos tenés que irte a sus inicios, cómo nació, cómo se maneja, dónde termina, cómo puedes transaccionar. De ahí te puedes pasar a las fintechs, de las fintechs, de ahí puedes pasar, o sea, hay un millón de cosas. Ojo que lo que planteo no es que esté en contra de la tecnología, pero que la tecnología a mí sí me da miedo. O sea, la tecnología ha planteado Elon Musk, aún teniendo en sus mismas tiendas robots que supuestamente después te van a asistir. Nos salimos un poco de lo legal y de lo de los negocios, pero ya te pueden asistir en tus quehaceres diarios.
cómo el joven no debiera de caer, digamos, en esa mística de la tecnología y caer en fraudes en donde puedan perder todo también. Yo creo que parte pasa por la educación financiera, como todo. Parte pasa por, uno no se va a tirar al mar si miras un alfaque, pero si controlas un poco cómo es el manejo, cómo se puede enfrentar un eventual alfaque y estás con la información, con la asesoría correcta, puedes ir tomando mayor riesgo. No hay negocio sin riesgo, ¿va, Luis Enrique? No, correcto. Siempre va a haber a mayor riesgo, mayor ganancia, decían algunos. Igual aquí, hay que analizar. Creo que se tiene que ir teniendo la suficiente seriedad por parte de todos los que estamos en el mundo actual para ir conociendo el entorno en el que nos estamos moviendo. O sea, voy a invertir en bitcoins, ¿verdad? O sea, pero si ni siquiera tenés claridad cómo se mueven, cómo operan, dónde los puedes negociar. Es decir, tiene uno que tener al menos cierta noción de qué son los aspectos que se incluyen dentro de la tecnología. Yo no miraría con temor la tecnología. Yo digo que la tecnología hay que enfrentarla. Y hay que enfrentarla, ¿cómo? Preparándose para ella. En resolución de conflictos, ¿crees que un ser humano aceptaría que quien le diga qué es, digamos, cuál es su veredicto, no sea una persona humana? Al menos yo no lo aceptaría porque... Vos y yo hicimos negocios. Nos metimos con un montón de vainas. ¿Sabes por qué? Y quien tiene que ir a resolver es una máquina. Y esa máquina, atrás de esa máquina hay alguien que definió el algoritmo. Entonces no sabemos. Yo estaría de acuerdo eventualmente, siempre y cuando existiera un mecanismo para que lo resuelto por la máquina lo pueda resolver en una apelación un tribunal de personas humanas, o en todo caso que pudiera haber algún mecanismo de auditoría de esos algoritmos, porque de lo contrario estamos en pleno riesgo, pues. O sea, ahí sí perdería su razón de ser el derecho. ¿Qué riesgos está corriendo China con esto entonces? Bueno, es que el partido... ¿Pero qué es? En China entonces estamos hablando que China sí se ganó la lotería porque ha venido trabajando a los niños y a los jóvenes, adoctrinándolos de acuerdo a la ideología y el manejo del país, y con esto masificaron la posibilidad de crear granjas de bots, o lo que son seres humanos que tienen que actuar bajo lo que ellos establezcan y lo que le están insertando todo el día donde ellos están contemplando. Imagínate que vos tenés el control del poder y querés que todos vayan pensando en determinada forma con relación a determinadas preguntas que se van formulando. Entonces se diseña un algoritmo que permita ir respondiendo de esa forma. La inteligencia artificial va respondiendo en función de ello. La inteligencia artificial va resolviendo los conflictos de acuerdo al interés. El control político se va teniendo de una mejor manera, y esa es una de las grandes críticas que se le da al uso de la inteligencia artificial. Entonces, ojo, porque también a nivel de gobierno la inteligencia artificial puede ser una herramienta súper útil para controlar muchísimas cosas. Movimientos. Pero países como los nuestros, donde ves que, digamos, siempre hay más de alguna cosita, y vos que te he escuchado decir que no sabremos nunca, salvo haya un proceso paralelo para interpretar quién hizo el algoritmo. O sea, fácilmente pudieran replicar lo de China en temas de justicia, en temas de resolución de conflictos. Vamos a ver, China, yo estaba estudiando hace unos días, en donde el gobierno de Venezuela le compró a China cierto know-how con relación a estos temas. Y hay productos y sistemas y aspectos de inteligencia artificial que el gobierno de Venezuela le compró a China. Sí, es increíble. Sí, y ojo, que a través de la cooperación de China en muchos países va dentro del paquete mucho apoyo a la tecnología. Y en esos apoyos a la tecnología vienen estos aspectos de mucha trascendencia. ¿Crees que es una locura que el ciudadano joven en algún momento diga, ante tanto cambio regulatorio o exceso de legislación, con la moneda tradicional, con las transacciones existentes, mejor si me voy a un mundo desconocido
poco regulado, que sean las criptomonedas. ¿Lo ves también muy lejos? ¿O eso creo que ya está pasando? Yo creo que ya está pasando y olvídate, no puedes dejar de pensar que las personas somos libres. Por lo tanto, desde el punto de vista de nuestra libertad, nosotros podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. Por lo tanto, la libertad económica y la libertad en las transacciones, la libertad en los negocios es una ruta. Ahora, hay que tomarla con las debidas precauciones e ir midiendo. Repito, yo no me metería al mar si no conozco cómo manejar un eventual alfaque, o al menos cómo es el comportamiento. Hay que tener información. Si uno no tiene información, es muy riesgoso pasar a ese campo. Lo que sí es increíble es que ahora la inteligencia artificial la tenés en tu teléfono, la tenés en tu computadora. Es más, a vos te puede parar la policía de noche y te dice, mire, ¿sabe qué? Bájese del carro. Amigo ChatGPT, según la Constitución Política de la República de Guatemala, señáleme el artículo donde establece la prohibición de que un policía me baje del carro. Sí. Aquí está, mire, usted no me puede bajar del carro. No. O sea, sí es una herramienta muy útil en términos de información y complementaria. ¿Qué te preocuparía como abogado que sí empiece a suceder? Que los algoritmos sean diseñados de tal forma que puedan estar generando información confusa para el destinatario. Porque, digamos, hay textos, uno busca, quiere un contrato de arrendamiento, ChatGPT te lo genera, en el caso de contratos. Pero pensemos en temas más de fondo, conceptos, visión en cuanto a aspectos de la vida diaria. Me refiero en el caso del derecho, como me lo preguntás. Por eso creo que la inteligencia artificial nunca va a poder sustituir al abogado, porque creo que además de ser muy hábiles en inteligencia artificial, tenemos que ser muy hábiles en filosofía del derecho para no perder la razón de ser, de por qué existe el derecho, el contemplar la parte humana del derecho, ¿sí? Eso es fundamental. Me preocuparía también que se pudieran empezar a tomar de modelos de contratos y demás que no necesariamente sean acordes con la legislación y se pueda incurrir en errores. Entonces, yo tengo un contrato de tal, ya me pasó que llegué a revisar un documento que habían efectuado y cuando vi el contrato efectivamente era de ChatGPT y al final muchas de las cláusulas no aplican directamente a la legislación local. Pero ¿Me explico? Entonces hay que tener cuidado. No nos vayamos tan lejos. Es decir, que un gobierno provoque el uso obligatorio para ciertas cosas. Sí. Y desde ahí controle todo. Correcto. Sí, por eso. Entonces, es una herramienta. Y el problema es cuando empieza a controlar, empieza a restringir libertades. Y el derecho fue creado precisamente para defender a la persona del abuso del poder público. Yo tengo ChatGPT aquí en mi celular. Hagamos una prueba. Sí. O sea, al final, eso es. Cuando se empieza a atravesar libertades individuales, estamos frente a un serio problema. La vez pasada me topé a alguien en TikTok que preguntaba cosas de religión, sí, o de las autoridades, o preguntaba temas que suelen ser tabús, ¿no? Que son los clásicos. Y ChatGPT no estaba dispuesto a contestártelo. Sí. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, ¿qué le voy a escribir? ¿Existe Dios, te parece? Podría ser. O Jesús, o querrás. Sí, te puede cambiar toda la información, te tergiversa. Pensá que eso lo está... Ahí, ahorita está maquinando ahí la cabeza. Yo creo en Dios. ¿Vos crees en Dios? Sí. ¿Ustedes creen en Dios mucho? Sí. Bueno, ahora sabemos que esa es una fe intangible. Y esto nos lleva... Que se nos ha trasladado de acuerdo a nuestras familias y que tenemos fundamentos que hoy en día nosotros o nos motivan o nos permiten salir adelante. O te dan una ruta en la vida. Nos aferramos a tener una vida más ética, más... Vamos a ver. Sí, pero importante, ¿quién es el que está recibiendo la información? A veces no necesariamente es una persona con criterios claros en relación a determinados temas y demás. Puede ser un menor de edad
que se ve invadido por quien planteó ese algoritmo. Y si lo vemos a nivel de lo que me comentabas, pensemos en China. Ya el gobierno tiene determinado interés en que, por ejemplo, existe la libertad. ¿Qué crees que podrían estar contestando con relación a ello? ¿Es legítimo tener propiedad privada? ¿Ah? Ahí está manipulado. El Estado, o sea, a ver, si ahí temas está fundamentales, mira, entonces se empieza a tergiversar. Decir, bueno, TikTok, el algoritmo de TikTok en China, según tengo entendido, es un algoritmo diferente. Primero, el gobierno ha entendido que debe ser educativo. Es decir, promueve que el cerebro del ciudadano chino crezca, se desarrolle, interactúe con las cosas del futuro. ¿sí? De que le meten ahí la cuchara para ciertas cosas que ellos tienen que ver como normales en el desarrollo de las reglas que se les aplican, eso no hay duda. Por ello es que hay una gran discusión sobre la compra y sobre la regulación de TikTok en otros países, para no decir cuáles. Aquí nos aplicará el algoritmo de tal potencia, en otros países no, y en Estados Unidos se plantearán, a ver, ojo, ¿qué tipo de algoritmo me están manejando a mí? Influyeron en algunas cosas importantes internas. Y si ves, Estados Unidos hoy en día todavía no toma una decisión sobre lo que quiere hacer con TikTok. Venezuela tiene una app para los ciudadanos, se llama Venen App, algo, creo que es el nombre, habría que... Entonces, si tienes la app, puedes bajar determinada información, determinados beneficios. ¿Quién maneja esa app? ¿Cuál es el contenido? O sea, la inteligencia artificial, como un arma, se puede utilizar para cosas muy positivas, como también puede ser un mecanismo de control. ¿Existe Dios? La existencia de Dios es una de las preguntas más profundas y debatidas de la historia. Y la respuesta depende mucho de la perspectiva de la cual la mires. Desde la fe, desde la filosofía, desde la ciencia. En resumen, no hay una respuesta definitiva que valga la pena para todos. Para algunos, Dios es una realidad viva y cercana. Para otros, es una idea humana construida culturalmente. Y para otros, una pregunta abierta que vale la pena explorar. O sea, contestó mal. Lo que estamos hablando es, si ya estás metido en un país que utiliza la inteligencia artificial para manipular, para guiar, ahí sí encuentro yo encuentro un problema. Sí. ¿Qué pensás entonces del acceso de la inteligencia artificial a la gente menor? Bueno, yo creo que eso pasa más por el control de los padres de familia que puedan tener en el ejercicio de la patria potestad. No requiere una regulación. No requiere una regulación. O sea, porque al final, y vamos al punto al final ya a determinada edad, o sea, yo sigo en la línea de que como personas libres, pues podemos consumir o no información de la producida por la inteligencia artificial y cada quien podrá tomar las decisiones con relación a ello, pero no podemos también que el Estado va a regular qué se puede, digamos, transmitir a través de la inteligencia artificial, porque desde el momento que el Estado ingresa sus manos en el manejo de la inteligencia artificial, es que es peligroso, muy peligroso para la restricción de las libertades individuales y para el manejo, porque puede tener un fin político y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Eso que no te quepa la menor duda. Yo creo que la tecnología es el nuevo oro. Totalmente, totalmente. En algún momento querían acaparar oro, después querían robarse los dólares y ahora quieren controlar la tecnología. Correcto. Y China es el mejor ejemplo de ello. Y tienen la tecnología en sus manos. Lo está haciendo y los ciudadanos lo aceptan, porque si no lo aceptan, o los expulsan del país o tienen unas sanciones grandísimas. Totalmente. Lo que sí es que interesante que con ese modelo chino, ¿por qué le ha sacado ventaja a otras potencias mundiales en ciertos aspectos? Sí. China, la mayoría de los litigios se originan por problemas en comercio electrónico. Esa es digamos, la justicia china que ha tenido mayor desarrollo. Todo lo relacionado con comercio electrónico y a través de inteligencia artificial también se han manejado trámites, o mejor dicho, aspectos de derecho administrativo o trámites administrativos con inteligencia artificial. En el caso de Estonia es híbrido, o sea, hay una parte que es inteligencia artificial, pero siempre pasa por una revisión
a través de un tribunal compuesto por personas de carne y hueso, ¿verdad? O sea, al final, imagínate con todo esto que me hablas, ver todavía que en una universidad está un pollo ahí en un pizarrón con la tiza de yeso marcando acá, o con el marcador, vamos. Sí, no, totalmente. No jodas, pues. No, hay que replantearse. Pues. No sé, tirar una pantalla ahí virtual, brother, mete ChatGPT, miren mucha, el deber es esto, yo sé que lo van a buscar en ChatGPT, entonces saben que mejor se los doy yo, pero mañana les voy a preguntar las vainas y vamos a interactuar con la máquina. Generar una discusión con relación a la pantalla. ¿Qué haría Steve Jobs en este escenario según lo que conocemos en la historia? ¿Cómo aplicar? Planteamiento de casos, o sea, que sea más, a mí, es verdad, en mi profesión es derecho, pues, pero al final hay que sigamos estudiando a Carneluti, a Recasén Siches. En el tema de filosofía del derecho estoy de acuerdo. Bueno, pero al final es, ok, eso nos da un sustento porque sí es importante. En el caso de los abogados, la filosofía del derecho, como lo puede ser a nivel de los negocios, la estructura de una serie de planteamientos. Pero lo más importante es no dejar por un lado lo que está sucediendo hoy en día. O sea, es una realidad. No nos vamos a escapar de eso. Yo terminaría diciéndote que la esencia o las soft skills, vamos, que son estas características blandas que tiene el ser humano, nunca van a ser. Totalmente. Nunca las van a poder suplir. La intuición que tiene la gente para hacer negocios, el raciocinio, la interpretación de la ley que hace un abogado. Digamos, es muy difícil que en algún momento se pierda. El corazón que uno pone en circunstancias, la persuasión. Circunstancias humanas que requieren de emoción y sentimientos. Creo que no se va a perder. Pero gran parte de lo tradicional sí lo vamos a ir perdiendo. Va a ser clave que el joven interprete cuáles son las características que lo van a hacer valer el día de mañana en el mercado. Confianza. Totalmente. Lealtad. Ética. El poder, la oratoria, la integridad, la transparencia. O sea, pero fuera de eso, yo te diría que no hay que asustarse, pero ojo, también que la inteligencia artificial no sea algo visto como algo que nos sirve, sino por el contrario, hay que ver cómo lo aplicamos en nuestra vida. Como una herramienta. Y exigirle a las universidades, instituciones públicas de educación que empiecen a utilizar la inteligencia artificial. Sobre todo porque estamos sacando jóvenes de las universidades a hacer qué, ¿vos? Sí. ¿A hacer qué? Obviamente se enfrentan a... Antes vos y yo subrayábamos el código. Sí. Ahora es, miren, sáquenme un resumen del código mercantil, cuáles son los artículos más importantes. Sí. No, y digamos, me voy a que algunos de las universidades están saliendo así, no la generalización, porque también hay algunos que son, digamos, muy competentes y que han tomado claridad de la importancia que tiene este mundo de la tecnología. Pero por decisión propia. Correcto, o sea, por decisión yo no estoy propia. Juzgando al ciudadano, juzgo a las instituciones. Sí, las instituciones de educación tiene el panorama educativo tiene que cambiarse. O sea, si seguimos con el mismo modelo, vamos a seguir produciendo los mismos resultados, tanto a nivel de educación media como a nivel de universidades. Hay que hacerse un replanteamiento. Ojalá esta discusión quede como reflexión. Correcto. Sobre todo como un reto para saber utilizar en los negocios, en lo legal y en la profesión que quieran la inteligencia artificial. Correcto. Y tratar de que no se les adelante al punto de que el día de mañana les quite una oportunidad. Correcto. El que no utiliza hoy la inteligencia artificial es un analfabeto de la tecnología. Es verdad. José, muchas gracias por tu tiempo, ¿viste? Bueno, seguramente van a salir ahí temas de que están locos ustedes, pero está bien.